El librero de Fan Mer, traído a ustedes por RUW Radio Única Wonderland, su podcast sobre literatura. Tras la pista del asesino. La incansable lucha por descubrir al culpable de un asesinato es una de las experiencias que todo lector debería experimentar al menos una vez en la vida. Si bien no soy una amplia conocedora de miles de historias, suelo guiarme por la curiosidad. La premisa a resolver suele ser lo que me inspira a comenzar un libro. En esta ocasión les tenemos 3 historias para que tengan el valor y resuelvan un crimen. ¡Comenzamos! Hola, soy Mary. Aquí las recomendaciones. La primera de ellas es Una tumba entre las rocas, de Elly Griffiths. Un equipo de geólogos que investiga la erosión costera en la bahía norte de Norfolk se pone en contacto con la doctora Ruth Galloway al hallar 6 cuerpos enterrados al pie de un acantilado. La arqueóloga y el inspector Harry Nelson se unen una vez más para desentrañar el pasado, aunque la situación es de lo más incómoda, pues Nelson debe evitar a toda costa que su esposa Michelle sospeche de la relación que hay entre ellos dos. Las pruebas revelan que los cadáveres corresponden a 6 hombres jóvenes que fueron asesinados hace más de 70 años. El misterio de sus muertes parece remontarse a la Segunda Guerra Mundial, una época en la que Gran Bretaña vivía con inquietud una posible invasión de los alemanes. La segunda recomendación es Aún siguen aquí, de Lisa Yule. Un día de junio de 2019 en Londres, a la orilla del río Támesis, aparece una bolsa llena de huesos. Son los restos de una mujer que murió años atrás, asesinada de un golpe en la cabeza. En la bolsa se hallan también las semillas de un árbol poco común que llevan al inspector de policía Samuel Ousu, responsable del caso, a una mansión en Chelsea, mansión en la que 30 años antes fueron hallados 3 muertos y un bebé abandonado. Solo revisitar el pasado conseguirá recomponer las piezas de este rompecabezas familiar y sacar a la luz secretos que quedaron enterrados mucho tiempo atrás.
La tercera recomendación es Mr. Mercedes de Stephen King. Justo antes del amanecer, en una decadente ciudad americana, cientos de parados esperan la apertura de la oficina de empleo para reclamar uno de los 1,000 puestos de trabajo que se han anunciado. Han hecho cola durante toda la noche. De pronto, invisible hasta que lo tienen prácticamente encima, un Mercedes surge de la fría niebla de la madrugada. Su conductor atropella y aplasta a todos los que encuentra a su alcance. Acto seguido, el coche da marcha atrás y vuelve a arremeter contra ellos. El asesino huye, dejando atrás 8 muertos y 15 heridos. Meses después, Bill Hodges, un policía jubilado que sigue obsesionado con este caso sin resolver, recibe una carta anónima de alguien que se declara culpable de la masacre. Comenzamos el capítulo 2 del libro 2 de la Guerra de los Mundos. Capítulo 2. Lo que vimos desde la casa en ruinas. Después de comer, nos deslizamos de vuelta a la parte posterior de la cocina, donde debí quedarme dormido una vez más, porque cuando volví a mirar alrededor estaba solo. La sorda vibración continuaba con una persistencia extenuante. Le hablé al cura muchas veces en voz baja, hasta que a tientas encontré el camino hacia la puerta de la cocina. Aún era de día y alcancé a vislumbrarlo del otro lado del cuarto, recostado sobre el hoyo triangular por donde se veía a los marcianos. Tenía la cabeza agachada, escondida entre los hombros. Podía escuchar varios sonidos similares a los de un motor. El lugar se sacudía con aquel golpe continuo. A través del agujero en la pared veía la punta dorada de un árbol y el cálido azul del atardecer. Me quedé mirando al cura aproximadamente por 1 minuto y después me acerqué. De cuclillas y con una extrema cautela entre los restos de vidrio y cerámica del piso. Toqué la pierna del cura, pero él reaccionó con tal fuerza que una masa de yeso se deslizó desde afuera y cayó provocando un fuerte ruido. Lo tomé del brazo, temiendo que fuera a gritar. Por un largo rato nos quedamos agachados, sin movernos. Entonces volteé para ver
cuánto quedaba de nuestra muralla. La separación del yeso había dejado una rendija vertical entre los escombros. Me levanté con mucho cuidado y pude ver a través de un agujero lo que había sido una noche antes un tranquilo camino en el campo. Inmenso, en realidad, era el cambio que contemplamos. El quinto cilindro debió caer justo en el centro de la primera casa que visitamos. Esta casa había sido completamente destrozada, pulverizada y dispersada a causa del golpe. El cilindro yacía ahora a una mayor profundidad de los cimientos originales, en un hoyo más profundo del que había visto en Woking. Bajo aquel tremendo impacto, el cilindro salpicó de tierra a su alrededor. Salpicó. Es la única palabra que se me ocurre, formando grandes montones que ocultaban las casas contiguas. La tierra se había comportado exactamente igual que el lodo bajo el violento golpe de un martillo. Nuestra casa se había colapsado hacia atrás. La parte delantera, incluso la planta baja, había sido completamente destruida. Por suerte, la cocina y la parte posterior de ésta se habían salvado, aunque ahora permanecían cubiertas por despojos, con toneladas de tierra encima de cada lado, excepto hacia el cilindro. Visto así, nos encontrábamos justo en el borde del gran círculo que los marcianos estaban tratando de formar. Era evidente que el enorme sonido de las maniobras estaba justo detrás de nosotros. Una y otra vez, un vapor brillante de color verde aparecía como un velo a través del agujero por donde nos asomábamos. El cilindro ya estaba abierto en el centro del cráter y en la orilla de enfrente, entre los arbustos destrozados y apilados. Una de las grandes máquinas de guerra sin tripulantes se erigía quieta y espigada ante el cielo de la tarde. Al principio apenas advertí el cráter y el cilindro, aunque es adecuado describirlos antes, ya que lo que atrajo mi atención fue un extraordinario y centelleante mecanismo ocupado en la excavación y unas criaturas extrañas que se arrastraban despacio y con dificultad a través de los montones de lodo. Sin duda, lo primero en llamar mi atención fue el mecanismo. Era uno de esos complejos artefactos que desde entonces se han conocido como máquina de agarre y cuyo estudio ya ha dado un gran impulso a los inventos de nuestro planeta. A primera vista, parecía una especie de araña metálica, con 5 piernas ágiles y articuladas, y con un gran número de manijas
palancas y tentáculos movibles por todo el cuerpo. La mayoría de los brazos estaban retraídos, pero con 3 de sus tentáculos manejaba un buen número de varillas, planchas y barras que revestían la cubierta y aparentemente reforzaban las paredes del cilindro. Estas, conforme las iba extrayendo, eran levantadas y depositadas sobre el piso detrás de él. Sus movimientos eran tan suaves, complejos y perfectos que al principio no lo vi como una máquina a pesar de su brillo metálico. Las máquinas de guerra eran coordinadas y tenían una animación llevada a un nivel extraordinario, pero no eran nada comparadas con esto. La gente que nunca ha visto estos artefactos y solo cuenta con los esfuerzos imaginarios de artistas o con las imperfectas descripciones de testigos como yo, difícilmente puede comprender esa sensación de estar ante algo vivo. Recuerdo particularmente las ilustraciones de uno de los primeros panfletos publicados que ofreció un recuento consecutivo de la guerra. El artista había hecho a todas luces un apresurado estudio de una de las máquinas de combate y ahí terminaba su conocimiento. Las presentaba como unos trípodes inclinados y tiesos, sin flexibilidad o sutileza, y con un efecto de una monotonía absolutamente engañosa. Dicho panfleto se puso de moda y lo he mencionado aquí solo para advertir al lector que es incorrecta la impresión que pudo haber obtenido de tales descripciones. Esas ilustraciones se parecían tanto a los marcianos que yo vi combatiendo como una muñeca holandesa a un ser humano. A mi parecer, la publicación habría sido mucho mejor sin ellas. Al principio, esta máquina de agarre no me dio la impresión de ser una máquina, sino de ser una criatura como cangrejo, con un tegumento refulgente, y el marciano, cuyos delicados tentáculos controlaban sus movimientos, simplemente parecía el equivalente del cerebro del cangrejo. Sin embargo, cuando percibí el parecido de su caparazón café grisáceo, brillante y suave como una piel, con aquellos de los otros seres que avanzaban más adelante, la verdadera naturaleza de este habilidoso operador se reveló ante mí. Al ver esto, mi interés se enfocó en esas otras criaturas, los verdaderos marcianos. Para entonces ya había tenido una rápida impresión de ellos, por lo que la primera sensación de náusea ya no obstaculizaba mi observación. Por el contrario, permanecía escondido e inmóvil, sin ninguna urgencia por moverme. Me di cuenta de que eran las criaturas menos terrestres que se puede concebir. Eran
unos enormes cuerpos circulares, o, mejor dicho, cabezas, de aproximadamente 1 metro de diámetro, y cada uno tenía un rostro al frente. Estos rostros no tenían orificios nasales. De hecho, los marcianos no parecen haber tenido sentido del olfato, pero tenían un par de enormes ojos oscuros y justo debajo dejamos pendiente este capítulo. Hasta la próxima, amigos. No es una sorpresa descubrir qué libro acabo de poner en mi lista de lectura. Para aquellos que adivinaron, así es, Mr. Mercedes. Y ustedes cuéntenme qué libro los ha cautivado para buscarlo y comenzar su lectura. Esperamos sus comentarios. ¡Chao!